¿Quién lo dice? ¿Qué tal, amigos? Buen día, bienvenidos a BLM Noticias. Qué gusto saludarlos en este martes 28 de marzo. Se nos va el mes número 3, así es que aquí estamos listos para llevarles información. Buen día, Vero, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, muy bien, contenta de poder estar acompañándolos desde tempranito para poder informarles del acontecer nacional e internacional. Bueno, más calorcito esta mañana, se habla de la posibilidad del ingreso ya del primer frente de calor, ¿verdad? Vamos a ver y ya esta toca. ola. Estamos ya en cuenta regresiva para Semana Santa. Qué bueno que usted nos está acompañando, hay que empezar como todos los días. Y comenzamos informándole con estos titulares. El exdelegado del registro del Tribunal Supremo Electoral fue capturado por el delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía de Delitos Electorales decía lo siguiente. Y permitió su posterior inscripción fraudulenta como candidato a diputado por el partido Fuerza en la primera casilla. Y de esta manera afirma que investiga la supuesta inscripción fraudulenta del diputado Claude Hermelín de León en las elecciones del 2015. La misión del partido es respetar la ley, contribuir con los procesos de investigación como se ha hecho desde el principio y esperar que se culmine con la investigación para que se deduzcan las responsabilidades del caso si en algún momento se incurrió en algún error o algún delito electoral. Además, en otros temas, Partido Fuerza asegura estar a favor de la investigación por designación de un diputado de manera fraudulenta. Toda vez que es representante de una empresa y ha sido beneficiado con la adjudicación por concurso y compra directa desde el 2013 con 4.006.549. Ministerio Público solicita antejuicio del diputado Mario Velázquez de la bancada Creo por ser contratista del Estado. Además, para esta semana se tiene contemplado que la ministra de Salud y el ministro de Comunicaciones sean interpelados, tema que analizamos en el arranque de esta semana. Hablamos del mundo y es que por lluvia cientos de familias continúan atrapadas en Perú luego del colapso del puente del río Chancay. Miles de personas fueron evacuadas en el norte de Australia ante la llegada del ciclón Debbie. ¿Qué pasa con los deportes? Hoy repasaremos lo más relevante de cada partido realizado en el torneo de fútbol nacional. Continúa la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo con los partidos de Trinidad y Tobago, Honduras y también Panamá. Hablamos del mundo del espectáculo y estas que son las primeras imágenes filtradas de la nueva versión de Tomb Raider. Se las presentamos. Y por supuesto que hay un tema muy importante, el fortalecimiento de toda la estructura legal. Hablamos de racismo, hablamos de discriminación en el país, un tema complejo, delicado y de larga data. Buen día, Guatemala. Gracias por estar con nosotros como cada día se acaba de despertarse. Gracias también por esta sintonía de cada mañana. BLM Noticias con la información. Listos para compartir con ustedes todo lo que necesitan saber. Por ejemplo, la información del tránsito. Ahí tiene usted a Calzada Roosevelt en vivo y en directo. Está fluyendo en el ingreso a Guatemala. Así están las condiciones a esta hora de la mañana para los que están saliendo. La temperatura actual un poquito más elevada como estamos observando. Llegamos a los 15 grados centígrados. Ayer estábamos en 13. Así es que ya van mejorando las condiciones y se sentirá un poquito más de calor. Gracias a usted que nos está sintonizando. Nosotros felices de estar compartiendo información con ustedes. Y comenzamos con el repaso informativo. Y esta será una semana intensa, importante y muchos dicen que abril de la misma manera por todos aquellos delitos vinculados a las elecciones. Y es que efectivamente vamos a comenzar con esta primera noticia cuyo título es Capturado. Y es que la policía detuvo a un exdelegado del Tribunal Supremo Electoral por haber coadyuvado en la inscripción fraudulenta de un candidato a diputado por el departamento de Guatemala. Se trata de José David Prado Vázquez, quien fue delegado del ente electoral, estaba en el registro de ciudadanos. Al dejar de trabajar en el ente electoral fue a asesorar a la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional, FCN.
La Fiscalía en contra de delitos electorales informó que Prado había coadyuvado en la inscripción fraudulenta de un candidato a diputado, omitiendo su función de fiscalizar, tal como lo establece el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Debemos recordar que además este señalado de incumplimiento de deberes, luego de ser detenido en Misco, fue llevado a la torre de tribunales y bueno, está en prisión, fue a Matamoros específicamente para que se pueda resolver, existan las declaraciones necesarias, pero esto es parte entonces de estos delitos que se persiguen con estos casos. Y hablando de delitos electorales, sigue entonces esta lista de diputados que están sospechados justamente de algún tipo de función errada a la hora de su actuación, y es por eso que fiscales del Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales, han solicitado el antejuicio contra los diputados Claude Hermelín de León y Mario Velázquez Pérez. Hermelín de León es acusado de falsedad ideológica, falsedad material, agravación de la pena y perjurio. Por su parte, las solicitudes de antejuicio en contra de los parlamentarios Claude de León, electo por el partido Fuerza, pero actualmente que forma parte de la bancada oficial de FCN Nación, y Mario Velázquez Pérez del partido Creo, forman parte de las investigaciones que dieron como resultado la captura del exdelegado departamental del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de José Prado Vázquez. El presidente del Legislativo, por su parte, Oscar Chinchilla, lamenta las nuevas solicitudes de antejuicio presentadas contra diputados al afirmar que esto obviamente no mejora la imagen del Congreso de la República, pero le llueve sobre mojado a la bancada FCN Nación por la cantidad ya de diputados que están en la mira, que están en la lista por uno u otro delito. El bloque oficialista entonces en el Congreso de la República, quienes aseguran que todavía no llega al punto más complejo de su crisis, pero ahora con esta solicitud de antejuicio, obviamente la situación se complica para muchos que están justamente allí en el Congreso representando a los ciudadanos guatemaltecos. Hoy vamos a hablar de otro tema también muy importante, pero realmente importante, que hay que tomar en cuenta y que honestamente, a pesar de la lucha de distintos sectores, de distintas organizaciones, se sigue olvidando, se sigue dejando de lado. Estamos hablando de la discriminación y estamos hablando del racismo. Estamos hablando, sí, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, que instó a las autoridades del país a fortalecer las leyes y a trabajar políticas para la prevención, erradicación del racismo y discriminación. Le contamos que el llamado de los representantes de esta comisión CODISRA se dio en un foro denominado Racismo y Discriminación, una ofensa para la dignidad humana. Asimismo, integrantes de la comisión dieron a conocer que el servicio de transporte en los mercados, en los centros educativos, son los lugares en donde más se desprecia y se discrimina a la población indígena. Sin embargo, los afectados no denuncian. De igual manera, Miriam Domínguez, titular de CODISRA, lamentó que Guatemala sigue siendo un país machista y discriminatorio. Y esta es una realidad que se vive todos los días. Efectivamente, esto no solamente tiene que ver con los pueblos indígenas, tiene que ver con discriminación en todos los sentidos. A las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a las personas que por su condición económica muchas veces son discriminadas, a las personas que tienen una preferencia religiosa, una preferencia sexual distinta. Bueno, en definitiva, Guatemala, como muchos otros países centroamericanos, realmente está muy atrasada en este tema de respeto a los derechos, a las libertades, pero sobre todo en una región donde hay mayoría de población indígena, esto se ve mucho más remarcado. Y es justamente por ello que queremos que usted pueda manifestarse a través de nuestras redes sociales. Una pregunta del día y, bueno, un hashtag que hemos puesto a su disposición. Pedro, buen día, contanos por favor. Buenos días, Vero, buenos días, Ricardo, y bueno, muy buenos días para todos ustedes. Feliz martes, y sí, las redes sociales ya están activas aquí en BLM Noticias para que usted emita su opinión a través de nuestro Twitter o nuestro Facebook. Le hago la pregunta: ¿considera que trabaja positivamente para erradicar la discriminación y el racismo en el país? Usted tiene dos opciones, sí o no. Recuerde entonces de contestarla a través de nuestro Twitter, @guatevisión_tv y @vivalm_gtv, y también pues para el Facebook le dejamos nuestro hashtag BLM Racismo en Guate. Recuerde, viva la mañana, Guatevisión. Esta es la pregunta, esta es la etiqueta del día de hoy, así que por favor esperamos su opinión, sus comentarios, porque tenemos un par de horas para poder compartir con usted y sobre todo, pues saber qué es lo que usted piensa. Muy buenos días y empezamos las noticias.
Gracias por esta pregunta y por sus respuestas, y nos vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el clima en el mundo. Antes, precisar que ya son 99 lamentablemente los muertos en el norte de Perú por las inundaciones y las lluvias, y donde hay gran preocupación también es en Australia por este ciclón. Justamente, vamos a poner a la pantalla el ciclón nuevamente, por favor, que es el tema del que estamos hablando, de los fenómenos climáticos y de la naturaleza que se están generando en distintos lugares del mundo. Y de Perú nos vamos a Australia. Sí, hablamos de miles de personas que abandonaron en las últimas horas el noroeste de Australia ante la llegada del ciclón Debbie, que está azotando la costa de Queensland con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Y es que las autoridades locales advirtieron a las personas que viven especialmente en zonas costeras que evacuaran lo más pronto posible el área, ya que recibe olas de hasta 8 y 10 metros. Esto en las costas australianas. El primer ministro de este país hizo el llamado urgente, pese a que miles ya abandonaron una extensa franja costera ante la llegada del fenómeno natural para esta jornada. Bueno, le contamos qué está pasando en Australia, en este lugar, en la costa de Queensland. Los servicios de ferry, de tren, así como el aeropuerto de la zona fueron cerrados ante la llegada de este gran ciclón. Se ha indicado que debe mantener fuerza de ciclón aun cuando toque tierra, y se cree que su poder destructivo sea significativo, así como la cantidad de lluvia que llevará a la zona. Esto es lo que está ocurriendo en Australia, y nosotros vamos a estar informando de todo lo bueno. Ahí estamos viendo cómo la gente está evacuando, se está ubicando en distintos lugares que han sido dispuestos por las autoridades para que esperen allí, obviamente, que pasen los efectos del ciclón. Una situación alarmante como la que se vive también en Perú en estos momentos, en otra realidad, pero también provocado por la gran cantidad de lluvias que han caído en esa región de Sudamérica. Esto es lo que está pasando en el mundo. Ya Crista nos anticipa algunos otros temas, pero Alberto Cardona rápidamente tiene información de primera mano. 5:55, nos vamos a las calles. Alberto, muy buenos días, adelante. Gracias, Vero, gracias, Ricardo, muy buenos días. Cuando el reloj marca las 5:56 minutos, los cuerpos de socorro pues están informando sobre varios hechos armados que han atendido, que han cubierto durante las últimas 4 horas. Según la información que nos han brindado en el kilómetro 24, ruta al Atlántico, pues trasladaron gravemente herida a una persona que, según la información, pues fue asaltada por sujetos desconocidos que se movilizaban a un centro asistencial. Este hombre de aproximadamente 32 años de edad no fue identificado, fue trasladado con varias heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax y también en el brazo. También en el sector 24 y 12 calle de San José Las Rosas, pues se registra también un hecho armado. Acá los cuerpos de socorro también atienden a una persona gravemente herida que resultó baleada también por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. También la información que nos han brindado las fuerzas de seguridad es que en Misco durante las últimas 4 horas se han registrado 5 hechos armados que han cobrado la vida de 2 personas. 3 de ellas han sido trasladadas de urgencia hacia centros asistenciales. Ya las fuerzas de seguridad pues han desplegado varios elementos policíacos para poder capturar y brindar la seguridad en este sector. También de último momento, para todas aquellas personas que se están trasladando hacia el centro histórico, zona 1, tomar las debidas precauciones porque se ha registrado un aparatoso accidente en la 14 calle y segunda avenida de la zona 1. Acá bomberos voluntarios con equipo especial, con el equipo mejor conocido como Quijada de la Vida, están rescatando de los hierros retorcidos a un hombre que, según la información que nos han brindado, pues acaba de fallecer en un centro asistencial. También de este aparatoso accidente que repito, se registró hace pocos momentos en la 14 calle segunda avenida, también ha dejado el saldo de 2 personas gravemente heridas. Ya bomberos voluntarios y municipales se han trasladado hacia ese sector utilizando el equipo especial. Ya las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito están brindando todo el tema que tiene que ver con para que las personas no tengan dificultad al momento de movilizarse por este sector. También de último minuto se nos está informando que las fuerzas de seguridad, específicamente guardias del sistema penitenciario, acaban de recibir
información clara de posibles hechos armados en su contra. Ya ellos han desplegado todo el tema de dispositivos de seguridad, es información de último minuto. Han ingresado, según información que ingresa a nuestro teléfono celular, que los guardias del sistema penitenciario están recibiendo información clara de posibles ataques armados que se pudieran registrar al momento que los guardias penitenciarios trasladan a los reos hacia la torre de tribunales. Esto es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Imágenes de Edgar Calancha acá en el sector de la zona 11. Tomen muy en cuenta que en el sector de la 14 calle de la zona 1 se ha registrado un aparatoso accidente que está provocando congestionamiento vehicular en dicho sector. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Muy buenos días. Gracias, Alberto. Buen día. Lo que está pasando en las calles a esta hora de la mañana. Repasamos nuevamente algunos otros títulos importantes de lo que ocurre en el mundo. Vamos contigo, Cristian. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, a todos en casa. Qué gusto que nos acompañen desde muy temprano. Y sí, vamos a repasar otros temas del mundo. El clima y la madre tierra están haciendo de las suyas y aparentemente han sido nuestro punto principal en cuanto a las noticias. Hablamos hoy del resultado. Son 8 personas las que amanecen fallecidas esta mañana por la avalancha mientras ellos estaban entrenando una escalada de montaña. Y esto sucede en Nasu, en la prefectura de Tochigi, específicamente en Japón. Allí estamos viendo algunas imágenes de estos 50 estudiantes e instructores que estaban en este lugar al caer la luz de nieve en la localidad que ya habíamos mencionado y que estaba situada a 190 kilómetros al norte de Tokio. La policía confirmaba la muerte de estas 8 personas en esta mañana y 40 más que estaban heridas y algunos que están en recuperación en la emergencia del hospital. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando toda la investigación de las personas que aún no han encontrado y por supuesto también estaremos analizando la información de todo lo que sucede en Perú con el niño costero que deja muchas más también víctimas en este lugar. Son las 6:01 de la mañana. Muy buenos días. Acompáñenos en nuestro recorrido. Bueno, muchas gracias. Es lo que está pasando esta mañana, pero también hay que hablar de algunos otros temas. Es el clima el que llega a Viva la Mañana, así que Lewin Quinto tiene la información. Contanos. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con muchísima información que compartir con todos ustedes. Guatemala, ciudad capital, amanece hoy con una temperatura actual de 15 grados centígrados y lamento informarles que las lluvias regresan al territorio nacional. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se vuelven a incrementar a un 60%, todo esto debido a un sistema de baja presión que se encuentra ubicado en el Atlántico, por lo cual podría crear una alerta para Guatemala de una tormenta que se podría estar aproximando al territorio nacional. Vemos que los primeros rayos del sol empezarían a salir a partir de las 6 de la mañana, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la mañana con 14 minutos y también tengo que informarles de la primera ola de calor que podría estarse acercando nuevamente al territorio guatemalteco el día de hoy para que usted también lo tome en consideración, a pesar que las posibilidades de lluvia se incrementan a un 60%. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y más adelante, como todos los días, le vamos a estar indicando las temperaturas extremas para los próximos 4 días y también máximas y mínimas para cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando, muy buenos días. Gracias, Lorraine, por la información y empezamos repasando Prensa Libre esta mañana muy temprano. Prensa Libre presenta. Bueno, está hablando de un dragado fantasma que costó 91 millones de quetzales por toalla intervenida, otorgó contrato durante el gobierno del Partido Patriota. Y tenemos que ver la fotografía central y este peligro constante que existe en diferentes sectores de la ciudad, almacenes de combustible, industrias que manejan productos inflamables, esto a raíz del incendio que se provocaba hace unos días. Habla también de la temporada de calor que trae una ola de efectivo, dice el título, y algunos otros temas que vemos a continuación. Prensa Libre ya apareciendo con estos datos interesantes esta mañana. Uno de ellos tiene que ver entonces con esta noticia que ya habíamos destacado del Ministerio Público que investiga fraude en dragado de puerto. Una firma recibe un contrato por 91.8 millones de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla y la adjudicación, de acuerdo a un consultor de Acción Ciudadana, estaba viciada.
Vuelta de página, nos encontramos con más noticias de actualidad. Iniciativas indígenas se quedan relegadas. Impulsar sus jurisdicciones no fue la primera lucha que pueblos han enfrentado en el país. Hablamos de reformas de la Academia, TV Maya y diferentes conclusiones que se analizan hoy en Prensa Libre. Uno más que aparece también y tiene que ver con esta noticia, y es que vivir o morir es cuestión de distancia, dice el título. Durante los últimos 16 años, el Progreso registró solo 21 casos de mortalidad materna. Explicaba un subdirector de un hospital en Guastatoya que aquí el idioma no es problema y no hay indígenas, y tampoco debemos vencer mitos y creencias que causen barrera de comunicación. Ahí tiene usted parte de la información, en este caso, de las buenas prácticas que también se están realizando en el Progreso. Estas son algunas de las noticias y ahora nos vamos rápidamente también a la portada internacional. Crista García nos presenta los títulos del mundo. Nos trasladamos hasta Perú para conocer la información y precisamente destacan también lo que está sucediendo en cuanto a las investigaciones y a las víctimas del niño costero. Y allí está viendo usted drama en Piura, la emergencia, unas 27,000 personas que enfrentan inundaciones y el gobierno no despliega ayuda. Allí está viendo usted la portada principal y bueno, destacan el tema del niño costero y hablan de otros temas. Perú se juega sus últimas opciones mundialistas en temas del deporte y también hablan de los constitucionalistas que alertan a los proyectos sobre los medios que violentan a la Carta Magna. Estaremos repasando otras portadas del mundo, pero por lo pronto le presentamos el comercio de Perú. Y comenzamos con el repaso informativo. El exdelegado del registro del Tribunal Supremo Electoral, José David Prado Vázquez, fue capturado por las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público lo señala de omitir parte de su función de fiscalización, como lo dicta la ley electoral y de partidos políticos, al permitir la inscripción de un candidato a diputado de una manera fraudulenta con datos falsos. Luego de su captura se le dio a conocer el motivo de su detención y será este día cuando se dará la audiencia de primera declaración en el juzgado quinto. Es decir, que hoy se sabrá entonces si queda o no ligado a proceso por este delito del que se le acusa. Y seguimos hablando de este tema porque como parte de las acciones realizadas por la captura del exdelegado del registro electoral, fiscales del Ministerio Público allanaron las oficinas del partido Fuerza para secuestrar el acta realizada en la Asamblea General, en donde fue nombrado y elegido supuestamente de manera anómala el diputado de esa organización política. Ponga atención. Durante el allanamiento fue secuestrado el libro de actas de asamblea que el partido tiene asignado para documentar las actividades. Hoy la Fiscalía detectó 5 hojas que fueron dejadas en blanco. En esa ocasión redactaron un acta, pero el acta no la redactaron en el mismo momento. La denuncia fue presentada el 16 de febrero del 2016 por Walter Osvaldo Lara Matute ante la Fiscalía de Delitos Electorales, a quien le correspondía ser nombrado como candidato para diputado, representando al partido Fuerza en el Congreso de la República. Pero en la elección quedó Claude Harmelín de León, quien ni siquiera estuvo presente en la Asamblea General y se aprovechó de ese ilícito para ser inscrito como candidato a diputado. Aquí hay varios delitos: falsedad material, falsedad ideológica, pueden haber usurpaciones de cargo y varias situaciones que el Ministerio Público está investigando. Bueno, efectivamente, la Fiscalía de Delitos Electorales investigó la supuesta inscripción fraudulenta al diputado Claude Harmelín de León en las elecciones del año 2015. Los detalles los brindaron autoridades del Ministerio Público. Y aquí tenemos un repaso entonces de esta crónica. El Ministerio Público investigó el proceso de inscripción del diputado Claude Harmelín de León como candidato distrital en la primer casilla del partido Fuerza en las elecciones de 2015. Los hallazgos revelaron que de León habría sido inscrito de forma fraudulenta mediante la falsificación de actas y declaraciones que tuvieron el aval del exdelegado departamental del Tribunal Supremo Electoral, José David Prado, quien no obstante la prohibición contenida en el artículo 31 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, asesoró a los asistentes para que pudieran suscribir en blanco el acta que correspondía, que era la 2-2015, y en acta que según la denuncia incluyó posteriormente al señor Claude Harmelín de León y permitió su posterior inscripción fraudulenta como candidato a diputado por el partido Fuerza en la primera casilla.
Por lo anterior, el exdelegado del TSE habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, de acuerdo a la Fiscalía de Delitos Electorales. Prado pasó del Tribunal Supremo Electoral a ocupar una asesoría parlamentaria en el bloque de FCN Nación bajo el reglón 022, devengando 18,000 quetzales mensuales. La bancada oficial fue a la que transfugó tras ser electo por el partido Fuerza el diputado de León, contra quien la Fiscalía de Delitos Electorales solicitó el retiro de la inmunidad. Además, pues establecemos nosotros de que se pudo haber cometido un posible delito de perjurio, pues Claudé Harmelín de León declaró ante notario que fue electo, proclamado como candidato a diputado por el distrito del departamento de Guatemala por la casilla 1. Según consta en el acta 2-2015, no obstante, lo que nosotros hemos encontrado como hallazgos a través de la información que hemos obtenido como Fiscalía. La investigación se inició en febrero de 2016 cuando el ex candidato del partido Fuerza, Walfred Lara, presentó una denuncia por las irregularidades en la inscripción a la curul que de quedar vacante le correspondería asumir. 6 de la mañana con 10 minutos, continuamos porque Raúl Romero, el único diputado del partido Fuerza, aseguró que el partido está a favor de la investigación del Ministerio Público por una asamblea que la agrupación política realizó en donde se designó a un diputado de una manera aparentemente fraudulenta. Diputado por Fuerza, Raúl Romero, aseguró que la agrupación política apoyará las investigaciones del Ministerio Público con los documentos que ellos requieran. Y es que él asegura que no estuvo presente en esta asamblea en la cual eligieron a candidatos a diputados y en la cual se estaría impugnando por parte de algunos candidatos quienes alegan que el actual diputado Claudé Harmelín de León fue electo como candidato sin haber participado en esta asamblea. Actualmente este congresista pertenece a la bancada de FCN Nación. La posición del partido es respetar la ley, contribuir con los procesos de investigación como se ha hecho desde el principio y esperar que se culmine con la investigación para que se deduzcan las responsabilidades del caso si en algún momento se incurrió en algún error o algún delito electoral. Esa es la posición del partido y en mi caso como diputado pues no puedo externar mayor opinión con respecto a una actividad en la que yo no estuve presente. Realmente desconozco la investigación, no sé cuál sea el proceso que lleve. En todo caso, como hemos dicho, nosotros como partido político seremos respetuosos de la investigación y de las responsabilidades legales que se puedan deducir. En todo caso, nosotros lo que haremos es contribuir como institución en lo que podamos hacer, dando información o trasladando documentación, como hizo hoy ya el Comité Ejecutivo del partido, trasladando el libro de actas para que sea parte del análisis y la investigación que se está llevando a cabo. Claudé Harmelín de León integra la bancada de FCN Nación desde el año pasado, luego de renunciar a Fuerza. Esta misma bancada acogió al exdelegado del Tribunal Supremo Electoral, José Prado, hoy capturado como asesor de este bloque legislativo. Él actualmente devenga un salario de 18,000 quetzales al mes. Bueno, un caso complicado, indudablemente, porque vuelve a tocar a diputados del Congreso de la República, de la bancada oficialista, pero dicen que no serán los primeros y que todavía se viene una investigación mucho más fuerte y detallada por el tema de financiamiento de partidos políticos a las agrupaciones políticas, entre ellas FCN Nación, y todo el proceso que sigue entonces en esta solicitud de antejuicio realizada por el Ministerio Público por delitos electorales. Saludamos a Omar Barrios Osorio del Centro de Estudios de Derecho. Él dirige justamente sede. Buenos días, Omar. ¿Qué tan grave, qué tan delicado es el tema? Buenos días. Nos topamos de nuevo con el desorden en el proceso electoral. Lo hemos visto en las actuaciones del Ministerio Público y definitivamente hay que diferenciar dos cosas. Una es el tema del financiamiento ilícito, que si el Tribunal Supremo Electoral y la auditoría correspondiente investiga, al igual que la Fiscalía, vamos a encontrar que creo que la totalidad de partidos tienen fallas administrativas que pueden llegar a constituir delitos en el sistema como han administrado ellos las donaciones, los aportes y los recursos. El Código Penal en el artículo 407N, que establece el financiamiento electoral ilícito, es muy amplio y establece que cualquier aporte que se entregue a los partidos que no se registran en los libros, para que los obligados que debe llevar la organización política, desde ese momento ya estaría incurriendo en ese hecho ilícito. Y lo único que corresponde cuando hay financiamiento ilícito en la ley electoral y de partidos políticos es el procedimiento de cancelación del partido político.
Por otro lado, nos topamos con diputados que puede, insisto en eso, considerarse hasta cierto punto están incurriendo en, por decirlo así, prohibiciones para ejercer la diputación, tanto de fondo como de forma. Solo quiero aclarar algo ahí al respecto. En base a lo que el Ministerio Público presentó en relación al diputado Mario Velázquez, tiene que tener mucho cuidado el Ministerio Público en la interpretación que está haciendo del artículo 164 constitucional, porque la prohibición para ser diputado es si lo que él provee es una obra pública. El artículo 164, insisto, para todos los que nos oyen y ven a través de Guatevisión, la prohibición es para contratistas de obras o empresas públicas o los que representen intereses de compañías que explotan servicios públicos, por ejemplo, que tienen concesionada una empresa de agua o que tienen concesionado megas de electricidad hidroeléctricas. Pero si lo que es el diputado, según lo que yo veo en Guatecompras, es que tiene una ferretería y que tiene un hotel, no tiene la calidad de contratista de obra del Estado y no incurre en esa prohibición. Hay que tener cuidado, este error lleva años cometiéndose. Habría que investigar realmente el Ministerio Público si tiene en su mano un contrato de obra de este diputado que esté vigente o una explotación de servicio público. Y con el otro caso del diputado, en cuanto a la documentación, como se ha celebrado, son muchos vicios los que se cometen en estas actas de asamblea y que también pues las personas se aprovechan del desconocimiento que hay en las mismas y que los delegados del Tribunal Supremo Electoral pues no pueden respaldar si esas actas se realizaron o no se realizaron conforme establece la ley, ya que el Tribunal Supremo lo que recibe es esa documentación. Sería bien interesante que el Ministerio Público también presentara el origen de la denuncia de este caso, de dónde se obtuvieron esta información, porque es bien interesante hasta dónde escarbó el fiscal de delitos electorales a obtener una información que bien es un error, son vicios que vienen desde adentro, pero por supuesto, como te decía antes, una diputación puede perderse por el fondo o puede venderse por la forma. Aquí sería por la forma, un trámite ilegal que se efectuó desde un origen. Eso es fundamental tenerlo presente, que deben de cumplir todas las etapas de postulación, de inscripción, de elección, de adjudicación, pero ahorita están en el cargo. Entonces hay que diferenciarlo, porque si se logra demostrar que ese es un hecho ilícito, el proceso para revocarle el curul en el Congreso de la República es distinto que a los señalados por otras clases de ilícitos. Esta es una buena lección para que los partidos políticos hagan auditorías internas y empiecen realmente a contratar a las personas adecuadas para administrar todo lo que son sus documentos y en especial el sistema de financiamiento. Muchísimas gracias, Omar. Muy claro. Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho, hablando de esta solicitud ante juicio puntual contra estos diputados. Pero hay más noticias a esta hora. Hablando de la realidad nacional, el delegado del Tribunal Supremo Electoral capturado fungía actualmente como asesor de la bancada FCN Nación, la misma, recordemos, que integra el diputado Claude Hermelín de León. A decir de Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, José Prado llegó por recomendación de uno de los congresistas. Además, insiste que los antejuicios en contra del partido oficial son una presión del Ministerio Público. De FCN, Claude Hermelín de León, ¿cómo lo toma la bancada? Es como siempre lo hemos dicho, es triste que estemos siendo el grupo que más antejuiciados tiene en este momento. Porcentualmente somos la bancada que más miembros tiene antejuiciados. Solo estamos esperando que se haga justicia pronta y efectiva. Según las investigaciones, él habría sido electo como candidato a diputado, pese a no participar en una asamblea, y por eso se captura un exdelegado del Tribunal Supremo Electoral. Llama la atención que este delegado trabaja con ustedes como asesor de la bancada. ¿Cómo llega él al bloque legislativo? Bueno, primero te tengo que aclarar, no hay ninguna relación entre el asesor que nosotros tenemos y el diputado Claude Hermelín. Nosotros lo que hicimos fue recibir muchos currículos de los diputados que nos propusieron a diferentes profesionales para poder ser asesores. Después de evaluarlos se tomó un grupo que son los que tenemos en este momento. ¿Quién propuso a...? No recuerdo quién lo propuso. ¿Pero estás seguro que no fue el diputado? No fue, eso sí, tengo la certeza porque inclusive tratamos de ver si había alguna relación y no existe ninguna. Inclusive las fechas en las que se dio la integración del diputado Claude Hermelín fue anterior, como por 3 meses, a que se ingresara este asesor a la bancada. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta dentro de su currículum para que él pasara?
Muchas de las personas lo que tomamos es que no hubiesen trabajado antes en el Congreso de la República, que fueran jóvenes y que fueran profesionales colegiados. Actualmente, ¿qué actividades confía él? Él estaba asesorándonos en algunas iniciativas. Con mucho gusto en mi página o en mi Twitter voy a estar publicando las actividades que él realizó en los últimos meses. Diputado, ¿esto podría ser algún tipo de presión con el tema de reformas constitucionales? No queremos decirlo, pero no soy el único diputado que en este momento siente que están siendo presionados por algunas persecuciones jurídicas judiciales para que se aprueben las reformas. Son los comentarios que hacen muchos diputados, aunque pocos son los que tienen pues la gallardía de decirlo. ¿Y usted lo dice? Es lo que estoy diciendo en este momento. ¿Conoce que el diputado Claudelí fue uno de los que se opuso al tema de reformas constitucionales abiertamente? Él ha tenido una posición diferente a la de la bancada. Toda la bancada ha tenido su voto libre en el tema de reformas constitucionales y él tenía posturas muy claras en algunos de los artículos. Diputado, con esta denuncia podría perder la curul y avanza el antejuicio y se verifica la denuncia que fue presentada. ¿Perderían ustedes un miembro del oficialismo? Según la nueva ley, la ley actual, sí, estaríamos perdiendo a un diputado. Y claro, en relación al caso de investigaciones del partido Fuerza, el ex candidato presidencial por el partido, Alejandro Yamatei, brinda su opinión al respecto y dice lo siguiente. Lo que sí llama poderosamente la atención es el momento en que lo están sacando, porque, como bien lo supe en algún medio del día de hoy, esto viene desde el año pasado. O sea, era un tema que por alguna razón lo desengavetaron. Y me llama poderosamente la atención porque la persona que denuncia, o la persona que hace la denuncia, compareció en el acta y la firmó. No entiendo por qué no impugnó el acta. Por ejemplo, el caso Odebrecht sigue engavetado. El caso Transurbano sigue engavetado. Porque me imagino que no les ha llegado el momento para desengavetarlo. Esa es la única pena que a mí me da en la forma en la que están aplicando la justicia, que no solo tiene que ver con este caso, sino con muchos casos. Y nos vamos a las calles inmediatamente con nuestro compañero Julio León, que tiene más información. Adelante, Julio, muy buenos días. Cuéntanos dónde estás ubicado y cuál es el dato desde las calles. Julio, adelante, buen día. Por supuesto que sí, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda Guatemala. Estamos ya, 6:20 de la mañana, justamente aquí en el Boulevard Los Próceres y Cuarta Avenida de la Zona 10. Sucede que sí, definitivamente la cantidad de vehículos ha aumentado, si es que tomamos en consideración de hace algunos meses para acá, en que hemos venido a visitar, distintos puntos de la ciudad. A esta hora ya ambos carriles, tanto los que vienen del área de Carretera El Salvador, como los que están viniendo desde el área del Obelisco y Boulevard Liberación, tienen ya una fuerte carga vehicular. Y para muestra, lo que estamos viendo en este punto. Aunque ahora bien, habrá que tener mucha atención en algunas alertas viales que se estuvieron generando desde horas de la madrugada. Hablamos de un accidente en la segunda avenida y 14 calle de la zona 1, como bien ya lo estuvimos informando, dejó como saldo a una persona fallecida y 2 personas heridas. Le repito el punto, segunda avenida y 14 calle de la zona 1. Esto sucedió aproximadamente hace 1 hora, 5 o 10 minutos y eso, genera definitivamente la intervención de autoridades como el Ministerio Público en ese mismo punto. Lo que es necesario entonces, a esta hora de la mañana, tener mucha precaución, ya que en el paso por el sector estarán trabajando las autoridades. El tránsito se genera también en el área del periférico, tanto en dirección hacia sectores como el área de Vía Linda, sectores hacia el centro de la ciudad, pero también en dirección hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vámonos al área de jurisdicción de Vía Canales, Vía Nueva, específicamente en Vía Hermosa y Boulevard El Frutal hacia Ciudad Real y Avenida Petapa. Se habla de un tránsito que por el momento está fluido y hablamos de la cola de vehículos que van en dirección hacia Prados de Vía Hermosa. El Boulevard El Frutal se reporta como fluido también a través de las autoridades de tránsito en el área de Ciudad Real. Y por último, habrá que mencionar desde horas de la madrugada un hecho de tránsito en el kilómetro 15.5 que justamente se dio abajo del desnivel, donde un bus literalmente quedó quemado en ese mismo punto. Afortunadamente
no hubo ningún fallecido, no hubo ninguna persona herida, pero sí esto estuvo generando un tránsito pues un tanto complicado para todos los usuarios que desde muy temprano ingresan hacia la calzada Raúl Aguilar Batres a partir de ese punto. Como les recuerdo, bueno, se dio hace ya más de una hora este hecho, pero habrá que tener consideración en el momento de pasar si es que aún la policía está interviniendo en el sector. Es la información que tenemos para ustedes desde esta área, como les repito, de la zona 10. Nos estaremos movilizando por el sector también para monitorear otros puntos de la ciudad capital. Por el momento vamos de vuelta con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias. Y ahora de esta información nos vamos rápidamente a otro punto de las calles con Alberto Cardona. A la zona 1 específicamente, así que adelante, Alberto, cuéntanos. Ubicados en la 14 calle y segunda avenida de la zona 1, acá se ha registrado un accidente de tránsito que ha dejado como saldo una persona fallecida y 2 personas gravemente heridas. Ustedes pueden observar pues este aparatoso accidente. Y como repito, pues ha cobrado la vida de una persona, según la información que nos han brindado pues algunos vecinos del sector. Este accidente se registró a las 4:05 de la mañana. Caballero, buenos días. Ustedes como vecinos, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué pudieron observar? Pues la verdad que el camión venía sobre la avenida, va usted, y el carro venía sobre la calle. De plano el carrito fue el que se cruzó, va usted, y el camión lo agarró. Va usted, pero sí... Yo estaba cabal aquí impactando, hace que cómo sacaron a los pobres chavos. Yo creo que venían tomados más que todo, hace porque sí, fue bastante duro y al muchacho que está muerto, pues es el copiloto, hace. Venía uno atrás y el piloto que sí, como 45 minutos costó que lo sacaran. Varias unidades de bomberos voluntarios ingresaron al sector utilizando la quijada de la vida. Como 5 quijadas de la vida utilizaron, desarmaron casi todo el carro, usted, para en vez de sacar al copiloto muerto. Pero sí, qué tristeza, hace que empezando la semana, estemos tomando, ¿va? Usted comentaba que esta área, acá donde nos encontramos ubicados, pues no es el primer accidente de tránsito. La mayoría de personas no respetan las señales de tránsito. En las madrugadas, más que todo, ¿va? Usted no respetan lo que es los amarillos, los rojos, en lo que es la 14 calle, 13 calle, segunda avenida y primera avenida, ¿va? Usted no respetan lo que es los amarillos y los rojos, que es de madrugada. En este sector también podemos observar pues algunos centros educativos. Acá Sí. también nos comentaban algunos padres de familia que están solicitando pues más la presencia de las autoridades municipales para que brinden el tráfico vehicular, para que no se registre este tipo de accidentes, porque muchas veces la vida de los menores de edad y también de los padres de familia se ve en riesgo. Sí, lo que más fuera como que pusieran túmulos, ¿va usted? Porque acuerde que esta es la casa central donde hay niños, hay menores, hay mayores de edad, ¿verdad? Y que ellos solo se pasan sin saber, y hay carros también que solo salen, ¿va usted? Y las camionetas que también obstruyen el paso. Entonces poner túmulos y así para que pasen un poquito más despacio. Gracias, caballero, muy amable, gracias, buenos días. Bueno, como ustedes están escuchando, compañeros en el estudio, pues es parte de la declaración de uno de los vecinos que pues nos comentaba qué fue lo que pudieron escuchar. Es claro, algunos padres de familia pues al observar este aparatoso accidente que lamentablemente cobra la vida de personas, 2 de ellas pues han resultado gravemente heridas, han sido trasladadas hacia un centro asistencial. Están solicitando más la presencia de las autoridades municipales porque los pilotos en horas de la madrugada, en horas de la noche, no respetan esta vía y ya son varios los accidentes de tránsito en esta área. Acá las autoridades del Ministerio Público han acordonado el sector, no permiten el ingreso de personas que transiten por este sector, tampoco pues esto ya está comenzando a afectar el tráfico vehicular en el centro histórico. Ustedes observan pues cómo ha quedado el bumper en este sector, bastante partes de este vehículo que quedaron totalmente destruidos en este sector. El Ministerio Público, según la información que nos pues han brindado, estarían terminando de trabajar acá en este sector por lo menos hora y media. Mucha precaución a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por la 14 calle y segunda avenida de la zona 1. Como repito, aparatoso accidente que cobra la vida de una persona, 2 personas que han sido trasladadas de urgencia hacia un centro asistencial. Con imágenes de Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros. Buenos días.
Gracias, Alberto. Estamos entonces de inmediato en comunicación contigo para saber qué está pasando allá en las calles. 6:28. Seguimos hablando de los antejuicios. Tenemos que seguir hablando de uno de los temas del día, como tú lo decías, Ricardo. Las solicitudes de antejuicio en contra de diputados, al parecer, no dejan de activarse. Se tienen registro de 20 solicitudes de esta figura en contra de parlamentarios. Y es que ahora el Ministerio Público ha solicitado el retiro de la inmunidad en contra del diputado Mario Velázquez, electo, recordemos, por el departamento de San Marcos en el partido Creo. Los motivos se dan a conocer en la siguiente nota. Ponga atención. Atendiendo una denuncia, la Fiscalía de Delitos Electorales espera obtener vía libre para investigar al diputado Mario Velázquez por ser a la vez gerente general y representante legal de la empresa comercial Velázquez. Tenía prohibición para ser candidato a diputado y para ser diputado toda vez que es representante de una empresa y ha sido beneficiado con la adjudicación por concurso y compra directa desde el 2013 con 4.006.549.90. Además, Velázquez aparece en Guatecompras inscrito como proveedor individual de 5 empresas beneficiadas con compras directas por 1.4 millones de quetzales. Pese a la prohibición para ser candidato bajo juramento de ley, el diputado Velázquez manifestó no tener impedimento para asumir el cargo. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias, Ciudades de Prensa Libre, para conocer sus titulares esta mañana. Bloquearon camino, campesinos bloquearon el ingreso a Mataquescuintla, Jalapa, luego de que un piloto de microbús causó un accidente de tránsito el domingo último. Hablamos también del departamento de Sololá. Ruta sin reparar afecta a pobladores y turistas que visitan el altiplano. Vemos entonces en las imágenes también dispensario móvil. Las municipalidades de Guatemala prestarán atención médica a vecinos de diferentes zonas. Esta es la programación para esta semana de martes, miércoles, jueves y viernes. En Retaluleu, vecinos construyen gradas. Un grupo de vecinos de la colonia El Pedregal 2. En el departamento de Retaluleu construyen gradas en la cancha polideportiva del lugar para facilitar el ingreso de la procesión del próximo viernes 31 de marzo. Noticias departamentales que puede encontrar en Todo Noticias de Prensa Libre. Un total de 17 locales del mercado municipal de Río Bravo en Suchitepeques fueron destruidos por un incendio que se generó por causas aún desconocidas. Estos cuerpos de socorro unieron esfuerzos para controlar el fuego que dejó pérdidas por más de 2 millones de quetzales. Los cuerpos de socorro con unidades contra incendios trabajaron por más de 7 horas en el lugar. El incendio inició a eso de las 5 de la mañana. Comerciantes informaron que un cortocircuito pudo haber sido la causa. Granos básicos, concentrados, de todo un poco. Esta era una tienda de consumo diario. Zapaterías, ventas de ropa, comedores y ventas de granos básicos fueron los locales donde el fuego causó daños. Porque salía humo y lastimosamente nuestro pueblo padece de bomberos, padece de una fuente de agua potable, ¿va? Y ustedes saben que la base más importante es el agua, y sin agua nosotros no vamos a solucionar nada. Bomberos voluntarios y municipales coordinaron esfuerzos para controlar el fuego. Una cantidad de 6.000 a 7.000 galones de agua. El incendio se ubicó en el segundo nivel del mercado municipal de acá de Río Bravo. Lamentablemente pues se propagó hacia todos los locales, se quemaron en su totalidad, pero gracias a la intervención de bomberos voluntarios se logró controlar. Comerciantes limpiaron los locales afectados. Y tenemos que seguir este recorrido por los departamentos con el segmento de Hoy Celebramos, donde celebramos la vida en Guatemala, y tenemos que agradecer entonces estas imágenes que con muchísimo entusiasmo nos envía Esteban a través del correo electrónico. Vemos entonces que Esteban Ochoa se hace presente entonces con estas imágenes. Belleza natural, dice, y es lo que nos menciona acerca de nuestro queridísimo puerto de San José, donde él se encuentra ubicado, y por supuesto nos envía un fraternal saludo a través de las redes sociales. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías a través de Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com, y nosotros con muchísimo gusto estaremos compartiéndola con toda Guatemala. Hágase presente entonces a través del correo electrónico. 6 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con más información.
Qué buena opción entonces poder saludar a toda la gente que está más allá de la ciudad capital, esos lugares espectaculares. Nuestra querida Quetzaltenango, Zacapa, tantos lugares lindos, Retaluleu, que nos sintonizan todos los días. Un placer que podamos compartir también este programa con ustedes. Tenemos que hacer una pausa, pero en instantes continuar. Hay más noticias al regresar. Cuando volvamos hablamos de las noticias internacionales. Incomunicada una comunidad al norte de Perú, ya son 99 los muertos por las lluvias y las inundaciones. En otros temas también hablamos de la realidad que se vive en Australia a la espera del paso del ciclón Debbie.